¿Y si aún no hemos visto al verdadero Super Saiyajin? ¿Y si el Super Saiyajin nunca debió ser el inicio de más transformaciones sino el final de la serie? Vamos a analizar por qué Dragon Ball Z pudo tener un cierre épico en Namekusein y cómo la presión de la industria terminó cambiando la historia que Toriyama realmente quería cambiar. Todos recordamos el momento. Freezer termina con Krillin y la rabia de Goku rompe el universo. Es el momento más icónico del anime. Pero ¿se han fijado que después de eso la serie nunca volvió a sentirse igual? Y no me malentiendan, es nuestra infancia, pero ¿qué tal si al maestro Toriyama lo hubieran dejado terminar su obra ahí? Imaginen que todo hubiera concluido con un Goku maduro, poderoso y casi iluminado. ¿Recuerdan cómo llegó a Namekusein? No era solo fuerza bruta, era un Goku que leía intenciones, que mostraba una autoridad casi sacerdotal. Ese Goku tenía una mística que se fue diluyendo. La leyenda cuenta que Toriyama quería cerrar ahí, y tiene sentido, un mito no puede durar para siempre. Al forzar la historia para seguir vendiendo, pasamos de un evento único y legendario a algo cotidiano, un cambio de color de pelo más en una lista interminable. Y esto detona las siguientes preguntas. ¿Y si aún no hemos visto al verdadero Super Saiyajin? ¿Cómo sabemos si la transformación vista en la saga de Freezer es la verdadera? Cuando Vegeta enfrenta al tirano, se autoproclama Super Saiyajin. Sin embargo, tras ser humillado y ver a Goku recuperado, rectifica. Ahora sí, presencia el verdadero guerrero legendario. Esto sugiere que no existía una referencia técnica y mucho menos visual del mito, sino solo la leyenda de un poder inigualable, capaz de superar cualquier límite. Esto resulta fascinante porque nos permite cuestionar si esa versión era el estándar del Super Saiyajin o simplemente un vistazo preliminar. Podemos compararlo con el cuasi ultra instinto del torneo del poder. Era técnicamente la técnica, pero distaba mucho de su versión completa. Hay que diferenciar los contextos. Si consideramos que Dragon Ball pudo haber terminado en Namekusein, esa era sin duda la versión legendaria. No obstante, bajo la lógica que siguió la obra, es válido pensar que aún nos falta conocer el potencial absoluto de esa transformación. Pensemos en el Super Saiyajin 1. Es como una válvula que deja salir poder de forma constante, pero sin control de las emociones. El Super Saiyajin 2 es el equilibrio, pero se queda corto ante los enormes poderes de nuevos enemigos. El Super Saiyajin 3 es pura fuerza bruta, pero agota rápidamente el cuerpo. Y aquí es donde entra el ki divino. Todo un ritual para crear un poder equiparable al de un dios. Bueno, pero vemos que no lo suficiente. Goku y Vegeta combinan el Super Saiyajin con ki divino y nace el Blue. Mayor control de ese poder, pero con bastantes puntos en contra. ¿Sabes qué es lo que más me intriga? El Super Saiyajin Rosé. Muchos se preguntan por qué el pelo de Zamasu es rosa. La respuesta podría ser sencilla pero profunda. Zamasu no aprendió a ser un dios, él es un dios. El rosé no es una técnica aprendida, es el reflejo de una conciencia divina habitando un cuerpo mortal. Es un nivel de control del ki que Goku y Vegeta no tienen. Ellos usan el ki divino, Zamasu lo exuda. Por eso el rosé es en esencia un Super Saiyajin más refinado y natural que el Blue. Lo que nos lleva a pensar que las transformaciones de Super Saiyajin Dios pueden llevarse más allá. Ahora regresemos a Freezer. En el universo de Dragon Ball, los Saiyajin no eran solo guerreros, eran una cultura obsesionada con su propia historia y superioridad. El mito del Super Saiyajin no era un secreto guardado por una deidad, sino un pilar de su folclore. Si a esto le sumamos que Freezer monitoreaba todo lo que decía su ejército y conocía la capacidad de recuperación post-combate de los Saiyajin, su decisión fue pura lógica. Si no los detengo ahora, se volverán imparables, y si su leyenda resulta ser cierta, tendré un mayor problema en el futuro. Aunado a esto, hay un detalle que solemos pasar por alto: la selección genética. La división por clases de los Saiyajin no era solo un capricho, buscaba optimizar su raza. Esto explica por qué al despertar el poder Goku casi cuelga los tenis, mientras que el príncipe logra canalizar la transformación sin daño físico, aunque sí con un desgaste mental considerable. Ahora, seguramente estarás pensando, ¿y Broly? Muchos dicen que él es el primer Super Saiyajin, pero no olvidemos que si el Super Saiyajin es el guerrero perfecto e invencible, Broly no encaja. Él carece completamente de autocontrol. Y finalmente Yamoshi, el guerrero que supuestamente sí fue perfecto. Entonces, ¿por qué perdió? Aquí me voy a tomar una licencia creativa, un guionazo si quieres, pero podría tener sentido.
Se menciona que fue superado por una gran cantidad de Saiyajins malvados. Es decepcionante, sí, pero imagina esto. Yamoshi, un Saiyajin de buen corazón, está rodeado. Para salvarse debería destruirlo todo y tal vez debido a sus ideales decidió no desaparecer a su propia raza. No pierde por falta de fuerza o habilidad, pierde porque su moral le impide masacrar a los suyos. Pero aquí es donde entra Black Freezer. Piensen en esto. Freezer regresa, se entrena, se vuelve estratégico, poderoso y por primera vez supera a los dioses sin la necesidad de ser uno. Es el escenario perfecto para un cierre. Y si la conclusión de Dragon Ball es el nacimiento del verdadero Super Saiyajin, un guerrero que no necesite rituales ni colores de pelo artificiales. Un guerrero que por mérito propio alcance un poder que obliga a los dioses a dejar de ser la referencia. Aquel que cumpla la visión que Bills tuvo en sus sueños, no como un discípulo, sino como el guerrero más fuerte del universo. Y aquí incluyo una teoría arriesgada. Creo que la destrucción del primer planeta Namekusein no fue un desastre natural. Los namekianos guardaban el secreto del verdadero potencial Saiyajin. ¿Y si fueron silenciados para que nadie pudiera usarlo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Ni idea. Pero ¿por qué no podría ser? El gran patriarca era el único testigo de ese hecho y se intuye que sabía más de lo que parecía. En el manga, cuando Krillin le habla sobre Vegeta el Saiyajin, lo primero que pregunta es ¿y ese Vegeta es un Super Saiyajin? Seguramente eran cosas que se utilizarían para el final. Pero bueno, lo que se haría con esa información seguramente ya no importe. O tal vez sea parte de lo que se hable en el siguiente proyecto. Y pues bueno, esta es la idea que me ha dado vueltas en la cabeza por ya varios días. Que Dragon Ball nos está preparando para un final que honre la profecía original. Que el verdadero Super Saiyajin no es el que vimos en Namekusein, sino el que veremos cuando los Saiyajin vuelvan a enfrentarse a Freezer. Lo anterior deja muchas cosas en las que pensar, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Seguimos ante vistazos del verdadero poder o el ultra instinto es ya el final del camino? Déjame tu teoría en los comentarios porque para mí esto sería casi perfecto. Ya me siento más tranquilo de haber podido sacar esa idea de mi cabeza. Sin más que agregar, te quiero agradecer por escuchar. Te invito a seguirme en esta red social y a darle like a este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Bye.